Dicen que algunos secretos pueden cambiar la manera en que miramos la vida, y Carlo Acutis guardaba varios que muy pocos conocen. Este joven, que dentro de poco será proclamado santo por el Papa León XIV, no solo fue un chico apasionado por la tecnología y por Jesús, sino también alguien que dejó huellas escondidas que ahora comienzan a salir a la luz. Hoy quiero contarte 15 secretos poco conocidos de Carlo. Te advierto algo. Después de escuchar cada uno, no volverás a ver la fe, la juventud, ni siquiera el Internet con los mismos ojos. Porque Carlo no fue un joven cualquiera, fue un adelantado a su tiempo. Lo primero que muchos ignoran es que desde los 3 años, Carlo ya tenía una sensibilidad especial hacia lo sagrado. Mientras otros niños solo pensaban en jugar con muñecos, él insistía en entrar a las iglesias a saludar a Jesús en el sagrario. Su madre, Antonia, recuerda que muchas veces tenía que arrastrarlo casi de la mano para sacarlo de la capilla, porque él podía quedarse allí como si ya supiera que estaba frente a alguien real. No era un simple capricho infantil, era una sed de Dios que marcaría toda su vida. Otro secreto sorprendente está en su primera comunión. Carlo la recibió a los 7 años, algo poco común en su tiempo, y desde ese día jamás dejó de asistir a misa a diario. Nunca, ni siquiera cuando estaba de viaje o de vacaciones. De hecho, su preocupación número 1 al salir de casa no era dónde iba a dormir ni qué iba a comer, sino dónde encontraría la iglesia más cercana para no faltar a su cita con Jesús. Y aquí viene otro detalle que llama mucho la atención. Carlo decía una frase que parecía un simple juego de palabras, pero era toda una enseñanza. Cuando te pones frente al sol, te bronceas. Cuando te pones frente a Jesús en la Eucaristía, te conviertes en santo. Tenía solo 7 años cuando escribió eso. ¿Te das cuenta? Mientras la mayoría de niños sueña con ser futbolista o astronauta, Carlo ya pensaba en cómo llegar a la santidad. Pero no era un niño raro ni apartado del mundo, todo lo contrario. Le gustaban los videojuegos, las películas de detectives, jugar al fútbol con sus amigos y hasta rodar cortos caseros con sus perros y gatos. Esa es otra de las cosas que impactan. Nunca se alejó de la vida normal, pero supo darle un sentido sobrenatural. En medio de lo cotidiano, Carlo vivía con la mirada puesta en lo eterno. Lo curioso es que también tenía un lado muy humano, con defectos y luchas. A Carlo le encantaban la Nutella y los helados, y en un momento llegó a subir de peso. ¿Qué hizo? Empezó un diario de autoevaluación donde anotaba cada esfuerzo para crecer en virtud, incluso detalles como cómo trataba a sus padres o si había sido paciente con sus compañeros. A esa edad, ¿quién hace un examen de conciencia tan serio todos los días? Ese era Carlo, un adolescente que luchaba contra sí mismo, como si estuviera en la batalla más importante de todas. Además, hay otro secreto poco difundido. Carlo tenía un gran talento musical, tocaba el saxofón y disfrutaba mucho de hacerlo. Pero incluso con la música, su enfoque era siempre ofrecer lo que tenía a Dios y a los demás. No usaba sus dones para brillar, sino para servir. Por si fuera poco, Carlo tenía una frase que hoy suena como un reto directo para todos nosotros. Todos nacen originales, pero muchos mueren como fotocopias. Esa línea, que muchos comparten sin saber el peso que encierra, refleja su convicción de que cada persona tiene una misión única en el mundo y que desperdiciarla siguiendo las modas o las corrientes pasajeras es el mayor error de la vida. Y si aún no te sorprendes, escucha esto. Carlo no solo fue un genio en la informática, sino que llegó a crear una exposición digital sobre los milagros eucarísticos de todo el mundo cuando apenas tenía 11 años. Esa obra, que comenzó en su computadora personal, recorrió miles de parroquias y sigue inspirando a millones hasta el día de hoy. 3 computadoras se le agotaron en el proceso y aún así continuó, porque para él Internet era una herramienta de evangelización y no un simple pasatiempo. Detrás de todo esto,
Carlo escondía una certeza que repetía con frecuencia. Mi proyecto de vida es estar siempre con Jesús, y eso no lo decía de labios para afuera. Lo vivía en la práctica, en los pequeños gestos, en el servicio silencioso, en la sonrisa con la que ayudaba a quien lo necesitaba. Lo que muchos aún no saben es que Carlo ofreció todos sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. Cuando le diagnosticaron la leucemia fulminante que acabaría con su vida en apenas unos días, Carlo dijo sin temblar: ofrezco todo por el Papa y por la Iglesia. Y hoy, mientras esperamos que el Papa León XIV lo canonice, esas palabras parecen un eco profético que nos recuerda que incluso el dolor puede transformarse en amor y esperanza. Carlo fue extraordinario precisamente en lo ordinario. Ese es el gran secreto que vamos a ir desmenuzando en este video. Uno de los secretos más impactantes de Carlo Acutis fue su relación con la muerte. Parece increíble, pero este joven de apenas 15 años no la temía. La veía como un encuentro esperado. En su computadora se encontró un video que grabó pocos meses antes de partir. Allí, con una sonrisa serena, dijo una frase que dejó helados a todos: estoy predestinado a morir. No lo dijo con tristeza ni desesperación, sino con paz, como si ya supiera que el cielo lo esperaba con los brazos abiertos. Ese detalle tan oculto muestra un nivel de madurez espiritual que desarma a cualquiera. Y lo más sorprendente es que Carlo no se quedó en palabras. Desde muy pequeño repetía a su mamá que moriría joven y que lo importante no era cuánto se vivía, sino cómo se vivía. Cuando le diagnosticaron leucemia fulminante, no perdió la calma. Todo lo contrario, les dijo a sus padres: no saldré de aquí, pero no tengan miedo. Ofrezco mi sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. Esa seguridad desconcierta, porque no estamos hablando de un sacerdote anciano, sino de un adolescente que estaba a punto de enfrentar lo que a la mayoría de adultos aterra. Otro de los secretos menos difundidos de Carlo tiene que ver con su capacidad de ver más allá. A los 4 años, después de la muerte de su abuelo, le dijo a su madre: he visto a mi abuelo, está en el purgatorio, necesita nuestras oraciones. Para Antonia, su mamá, fue un impacto total, porque Carlo no tenía cómo inventar algo así. Desde entonces, comenzó a rezar con devoción por las almas del purgatorio, incluso haciendo pequeñas penitencias por ellas. Ese rasgo lo acompañó hasta el final y se convirtió en parte de su misión escondida: rezar por los que nadie recuerda. También está el misterio de su cuerpo. En el año 2019, 13 años después de su muerte, se exhumó para trasladarlo a Asís. Lo que se encontró fue inesperado. Su cuerpo se conservaba en un estado sorprendente. No estaba intacto como si el tiempo no hubiera pasado, pero sí muy íntegro, con los órganos preservados y con su cabellera rizada como si hubiera dormido apenas unas horas. Su madre cuenta emocionada que verlo allí, con sus pantalones jeans y su sudadera, fue como revivir la última imagen que tenía de él. Para muchos, eso fue un signo de que Carlo debía ser mostrado al mundo como un santo del presente, un joven común que se vestía como cualquier adolescente, pero que vivió con un corazón extraordinario. Otro secreto curioso que pocos conocen es que Carlo predijo que su madre tendría mellizos. Lo dijo cuando ella estaba por cumplir 40 años, algo que parecía imposible. 4 años después de su muerte, Antonia dio a luz a Francesca y Michele. Ella siempre cuenta que Carlo fue un instrumento no solo para acercarla a la fe, sino también para dar vida nueva a la familia, incluso después de su partida. Y eso refuerza la idea de que Dios seguía obrando a través de él, aunque ya no estuviera físicamente. Pero volvamos a su vida cotidiana, porque ahí también se esconden secretos. Carlo era un chico muy normal, pero al mismo tiempo radical en su manera de vivir la fe. Por ejemplo, no soportaba la idea de que las señoras que ayudaban en su casa tuvieran que recoger sus cosas. Se levantaba temprano para dejar su cuarto ordenado y hacer su cama.
porque decía que no es justo que otro cargue con lo que me toca a mí. Ese detalle tan simple muestra la coherencia entre lo que creía y lo que hacía. En el colegio, aunque era muy aplicado, también tenía que luchar con sus debilidades. Tenía tendencia a hacer bromas en clase y a distraer a los demás, pero en su diario personal escribió que debía trabajar en eso, porque entendía que la verdadera batalla no era con los demás, sino consigo mismo. Su frase lo resume todo. ¿De qué sirve ganar 1000 batallas si no puedes vencer tus propias pasiones? La verdadera batalla está dentro de nosotros. Y hablando de batallas, Carlos se propuso vivir con pureza en un mundo que le ofrecía todo lo contrario. Era guapo, simpático, rico, y muchas chicas estaban interesadas en él. Sin embargo, siempre decía que el cuerpo era templo del Espíritu Santo y que la sexualidad debía vivirse como un don, no como un objeto. Le dolía ver a sus compañeros envueltos en pornografía o relaciones vacías, y los animaba a ver el amor como algo grande y verdadero. Esa postura, en pleno siglo XXI, lo hacía ir contra la corriente, pero sin perder nunca la alegría ni la amistad con los demás. Estos detalles nos muestran que Carlo no vivía en una burbuja. Luchaba, caía, se levantaba, pero lo hacía con un enfoque que lo distingue. Nunca dejaba de mirar hacia Dios. Y ese es el verdadero secreto de su vida, el que poco a poco vamos descubriendo y que sigue tocando corazones en todo el mundo. Uno de los secretos más tiernos y poco conocidos de Carlo Acutis fue su manera de evangelizar en silencio, sin imponer nada, pero tocando los corazones con gestos pequeños. Por ejemplo, con sus primeros ahorros no compró un videojuego nuevo ni ropa de moda, sino un saco de dormir para un hombre sin hogar que veía todos los días camino a misa. Ese detalle parecía mínimo, pero ese hombre nunca lo olvidó. Carlo no se conformaba con rezar, quería actuar. Esa mezcla de oración y acción es lo que hace tan único su testimonio. Otro secreto es que Carlo llevaba un diario espiritual muy detallado. No se trataba solo de apuntar lo que hacía bien, sino de analizar con franqueza dónde había fallado y cómo podía mejorar. En sus notas escribía cosas como: hoy hablé demasiado en clase, debo ser más paciente con mis padres, o hoy ayudé a un compañero con su tarea. Era como una especie de entrenador personal del alma. Él mismo se ponía metas y se calificaba con severidad, porque decía que la santidad se construye en lo pequeño de cada día. Y aquí hay un secreto que emociona mucho. Carlo era un gran misionero digital antes de que existiera el término. Diseñó páginas web para su colegio y su parroquia, pero sobre todo creó una exposición virtual sobre milagros eucarísticos que todavía sigue recorriendo el mundo. Tenía apenas 11 años cuando comenzó a recopilar información y llegó a documentar más de 160 casos en 20 países. Esa obra ha llegado a más de 10,000 parroquias en todo el planeta. Y lo increíble es que lo hizo en una época en que Internet no era lo que es hoy. Como decía su mamá, agotó 3 computadoras en el proceso porque trabajaba sin descanso. Pero no todo era fácil. Carlo también tuvo que luchar con la vanidad. Era un muchacho atractivo y simpático y fácilmente podía caer en la tentación de presumir. Sin embargo, él mismo se imponía límites. No gastaba dinero en ropa cara ni buscaba llamar la atención. Al contrario, repetía: no yo, sino Dios. Y cuando alguien lo elogiaba por su inteligencia en informática, él contestaba: el verdadero genio es Dios, que nos da la mente para descubrirlo. Esa humildad escondida es otro secreto que pocos conocen y que lo hace aún más grande. Hay un secreto que sorprende especialmente a los creyentes. Carlo ofreció su enfermedad de leucemia fulminante por la Iglesia y por el Papa, pero también dijo que quería ir directo al cielo sin pasar por el purgatorio. Y para lograrlo ofrecía cada pequeño sufrimiento, incluso los más mínimos.
como cuando soportaba un dolor de cabeza o cuando debía estudiar una materia que no le gustaba. Decía que todo podía ser ofrecido y transformado en amor. Esa forma de vivir es una catequesis silenciosa para cualquiera que sufra. También tenía una especie de visión sobre el futuro. Decía que el gran peligro del mundo era que muchos se dejarían atrapar por los falsos ídolos, el dinero, la fama, la moda. Por eso repetía, la tristeza es mirarse a uno mismo, la felicidad es mirar a Dios. Lo curioso es que esa frase hoy suena casi como un antídoto para los problemas actuales: ansiedad, depresión, vacío. Carlo lo veía con claridad desde su adolescencia. Otro secreto que pocos cuentan es la influencia que tuvo en la conversión de su madre. Antonia admite que antes de Carlo casi no iba a misa y que había comulgado solo 3 veces en su vida: en su bautismo, en su primera comunión y en su boda. Fue su hijo quien la llevó de la mano hacia una fe viva. Imagina eso, un niño evangelizando a su propia madre. Ella misma confiesa que Carlo fue su pequeño salvador, porque gracias a él comprendió que Jesús estaba realmente presente en la Eucaristía. Y si hablamos de familia, otro dato impresionante es que Carlo predijo el nacimiento de sus hermanos mellizos, Francesca y Michele. Le dijo a su mamá: «Tendrás mellizos», cuando ella tenía más de 40 años y lo veía como algo imposible. 4 años después de su muerte, nacieron los 2 niños. Para muchos, ese hecho no fue simple casualidad, sino una señal de que Carlo seguía presente en la vida de los suyos desde el cielo. Todo esto nos muestra un patrón que a veces olvidamos. Carlo no fue un niño perfecto ni un ángel disfrazado. Fue un adolescente normal que supo orientar su vida hacia lo esencial. Sus secretos no son trucos mágicos, son decisiones concretas. Ordenar su cuarto, luchar contra la vanidad, ofrecer el dolor, evangelizar en Internet, pequeñas cosas que, sumadas, se transformaron en un camino directo hacia la santidad. Hay un secreto que estremece incluso a los más escépticos. Carlo parecía tener un presentimiento muy claro sobre su final. Meses antes de morir, grabó con su propio celular un video donde decía: «Estoy predestinado a morir». No lo dijo con miedo, lo dijo sonriendo, como quien anuncia un viaje que ha estado esperando. Esa serenidad ante algo que a cualquiera le paralizaría es uno de los misterios que más impresionan a quienes lo descubren. Y lo más impactante es que no se trataba de un pensamiento pasajero. Carlo repetía desde pequeño que no viviría mucho tiempo y lo aceptaba con una paz desconcertante. Cuando su madre le preguntaba si quería ser sacerdote, él le respondía que ya lo iría discerniendo, pero que lo importante era estar siempre con Jesús, sin importar dónde o... Era como si tuviera claro que su misión sería breve pero intensa y que debía aprovechar cada minuto para dejar huella. Otro secreto poco difundido es que Carlo llevaba siempre un rosario en el bolsillo y lo rezaba todos los días sin excepción. Lo curioso es que lo hacía incluso cuando estaba jugando al fútbol con sus amigos. Si había un descanso, sacaba el rosario y comenzaba a rezar. No le importaba lo que pensaran los demás. Para él, la Virgen María era su confidente. Incluso incluyó a la Virgen de Guadalupe en su exposición sobre milagros eucarísticos, explicando que la consideraba una aparición profundamente ligada al misterio de la Eucaristía, porque en su vientre llevaba a Jesús vivo. También está el secreto de sus confesiones. Carlos se confesaba cada semana, no porque fuera un gran pecador, sino porque entendía que el alma necesita descargar peso para elevarse al cielo, como un globo aerostático. Usaba esa comparación sencilla para explicárselo a sus compañeros, y más de uno terminó acercándose al sacramento gracias a él, porque lo mostraba como algo natural, no como un castigo. Otro detalle escondido es que Carlo tenía una mirada especial hacia el dolor. Decía: «El dolor es como una balanza. Cuando lo ofreces, pesa menos,
y lo vivió en carne propia. Cuando llegó la leucemia fulminante, los médicos estaban desconcertados al verlo tan tranquilo. Una doctora centroamericana que lo atendió en sus últimos días confesó que él la ayudó a vivir su propio cáncer con más esperanza. Ese testimonio quedó grabado en quienes estuvieron cerca de su cama. Ahora bien, uno de los secretos que más fascinan es su visión profética sobre la tecnología. Carlo decía que Internet era un regalo de Dios si se usa bien, pero un infierno si se usa mal. Y lo demostró con su propia vida. En lugar de perder horas en lo superficial, lo utilizó para crear contenidos que siguen evangelizando hasta hoy. Lo llamaban el influencer de Dios, pero en realidad lo que hacía era mostrar que el evangelio también podía habitar en las pantallas. Otro dato poco conocido: Carlo tenía un amor especial por los pobres, pero lo vivía de manera discreta. Nunca lo decía. Muchas personas en situación de calle se presentaron en su funeral y contaron que Carlo les llevaba comida, ropa o simplemente compañía. Su familia se enteró de esas obras de caridad solo después de su muerte. Imagina eso, un chico de 15 años que ayudaba a escondidas, sin presumir nada. Ese silencio generoso es otro de sus grandes secretos. Incluso en los momentos más comunes, Carlo lograba transformar lo ordinario en algo extraordinario. Por ejemplo, cuando iba a una pizzería con amigos, no dejaba que la comida sobrante se desperdiciara. Pedía que la empacaran y la repartía en la calle entre los necesitados. Para él, cada ocasión era una oportunidad para amar, y eso es lo que más impresiona. No necesitaba hacer cosas espectaculares, sino vivir lo pequeño con un amor inmenso. Lo que muchos no saben es que Carlo también tenía un profundo sentido del humor. Le gustaba hacer reír a sus amigos y hasta a sus profesores, aunque luego se reprendiera por distraer la clase. Pero nunca perdió esa chispa alegre. De hecho, decía que la tristeza es mirarse demasiado a uno mismo y la felicidad es mirar a Dios. Esa era su fórmula para la alegría: sacar los ojos del propio ombligo y ponerlos en el cielo. Cada uno de estos secretos nos va pintando un retrato más completo de Carlo. No era un niño perfecto de estampita. Era un joven real, con defectos, luchas y sueños, pero con una brújula bien clara: vivir unido a Jesús. Y eso, dicho con gestos simples, es lo que lo hace tan cercano a todos nosotros. Uno de los secretos más profundos de Carlo Acutis es que nunca se conformó con una fe superficial. Él decía que la Eucaristía era su autopista al cielo y lo vivía de manera radical. No se trataba solo de asistir a misa todos los días, sino de pasar largos ratos en adoración frente al Santísimo. Y lo más impresionante es que no lo hacía como una obligación, sino como quien visita a su mejor amigo. Su madre cuenta que muchas veces lo encontraba sentado en silencio frente al sagrario, con los ojos cerrados, como si estuviera descansando en el corazón de Jesús. Pero aquí hay un secreto escondido en su rutina. Carlo organizaba su día alrededor de la Eucaristía. Si tenía una salida con amigos o un partido de fútbol, lo primero que preguntaba era: ¿dónde queda la iglesia más cercana? No empezaba nada importante sin asegurarse de estar unido a Jesús en la misa. Ese orden tan radical es algo que cuesta entender en un adolescente, pero explica por qué su vida, aunque corta, tuvo un impacto tan grande. Otro secreto es que Carlo tenía una visión distinta sobre la riqueza y los bienes materiales. Aunque provenía de una familia acomodada, nunca se dejó atrapar por los lujos. Vestía sencillo, con jeans, sudadera y zapatillas deportivas, y no buscaba destacar con marcas caras. Decía que la dignidad de una persona no depende de lo que tiene, sino de lo que es, y esa coherencia se notaba. Lo mismo compartía la mesa con sus compañeros de colegio que con los pobres del barrio. No hacía diferencias, trataba a todos como iguales. Un detalle curioso
que pocos conocen es que Carlo tenía una gran habilidad para la programación. Podía diseñar páginas web con una facilidad impresionante, incluso más que muchos expertos de su tiempo. Y, sin embargo, nunca usó ese talento para hacerse famoso ni para ganar dinero. Lo puso al servicio de la fe, creando su exposición sobre los milagros eucarísticos. Esa exposición no solo recorrió parroquias, sino que llegó a escuelas, universidades y hasta países donde los jóvenes casi no tenían contacto con la iglesia. Carlo entendió que Internet podía ser un puente, y lo cruzó antes que nadie. Otro secreto sorprendente: Carlo tenía sueños grandes para la iglesia. En su cuaderno personal, escribió que quería ayudar a que las iglesias estuvieran tan llenas como los estadios. Esa comparación refleja algo que lo inquietaba mucho. Veía miles de personas emocionadas en un concierto o en un partido de fútbol, pero le dolía ver templos vacíos durante la adoración eucarística. Por eso dedicaba tanto esfuerzo a mostrar que Jesús está vivo en el altar. Para él, si la gente lo entendiera de verdad, las iglesias no tendrían lugar suficiente para contener a los fieles. Y aquí hay un dato escondido que muchos desconocen. Carlo ofreció su vida no solo por el Papa y la Iglesia, sino también por las almas más alejadas de la fe. Decía que su mayor tristeza era pensar en los que no conocían a Jesús. Por eso, cuando rezaba, incluía siempre a quienes vivían lejos de Dios. Era un joven que no pensaba solo en sí mismo, sino en la salvación de todos. Esa universalidad es lo que hace que hoy sea tan querido, tanto por niños como por adultos en todos los continentes. Otro secreto íntimo fue su manera de vivir la oración. Carlo rezaba el rosario todos los días, pero no lo hacía mecánicamente. En cada misterio ponía nombres concretos: un amigo enfermo, un profesor, un pobre que había visto en la calle. No rezaba en abstracto, sino con el corazón puesto en personas reales. Y eso es lo que transformaba su oración en algo vivo, cercano y lleno de amor. También guardaba un secreto que tocó profundamente a su propia madre. Carlo le decía que, cuando muriera, ella tendría que dar testimonio de su vida para que muchos encontraran a Jesús. Y así fue. Hoy, Antonia Salzano recorre el mundo hablando de su hijo, cumpliendo la misión que él mismo le encomendó. Es como si Carlo hubiera sabido que su vida no terminaría con su muerte, sino que recién comenzaba a dar fruto. En todo esto hay un hilo conductor. Carlo no buscaba protagonismo, no quería brillar por sí mismo. Cada secreto de su vida apunta a lo mismo: reflejar la luz de Dios. Y es justamente eso lo que lo hace tan fascinante, porque en un mundo donde todos buscan ser vistos, él eligió ser un espejo que apuntara hacia lo alto. Hay un secreto de Carlo que muy pocos conocen y que parece sacado de una película. Meses antes de morir, grabó un pequeño video en su computadora donde hablaba de la muerte con una serenidad impresionante. Decía algo así como: «Estoy destinado a morir». Y lo hacía con una sonrisa que desconcertaba. No era un chico deprimido ni resignado. Era un joven que ya había entendido que la vida verdadera comenzaba en el cielo. Esa certeza, guardada en un archivo digital, se convirtió en uno de los testimonios más fuertes de su confianza en Dios. Otro secreto que llama mucho la atención está en sus palabras sobre el sufrimiento. Carlo repetía: «El sufrimiento, cuando se ofrece a Dios, es como una palanca que mueve el mundo». Lo dijo siendo apenas un adolescente, y lo vivió en carne propia cuando aceptó su leucemia fulminante sin quejarse, ofreciendo cada dolor por el Papa y por la Iglesia. Los médicos que lo atendieron quedaron asombrados, porque en lugar de rabia o angustia, Carlo transmitía paz y hasta consuelo a quienes lo rodeaban. También existe un detalle poco conocido. Carlo había pedido expresamente ser enterrado en Asís, en el santuario del despojo,
el mismo lugar donde San Francisco dejó todo para seguir a Cristo. No fue una casualidad. Carlo veía en San Francisco un modelo de radicalidad evangélica. No quiso vestirse como un franciscano ni vivir en un convento, pero sí quiso compartir ese espíritu de entrega total. Y hoy, su tumba en Asís se ha convertido en un lugar de peregrinación para miles de personas que buscan inspiración. Un secreto que sorprende a muchos es la influencia que tuvo en su círculo cercano. Un empleado hindú que trabajaba en su casa terminó pidiendo el bautismo gracias a él. ¿Cómo lo convenció? Con pequeños gestos de amistad y de fe. Carlo no le predicaba sermones, simplemente compartía su alegría y su confianza en Dios. Ese testimonio silencioso logró lo que ni los argumentos más fuertes habrían conseguido. Y si hablamos de secretos, no podemos olvidar el más famoso. Su frase: todos nacen originales, pero muchos mueren como fotocopias. Lo que pocos saben es que Carlo escribía esa frase en hojas sueltas que dejaba por la casa. En su escritorio, en su diario. No era un eslogan bonito para que lo recordaran después. Era un recordatorio constante para sí mismo. Él quería vivir como original, siguiendo el plan único que Dios tenía para él, y se esforzaba cada día para no caer en la tentación de copiar al mundo. Otro secreto escondido en su historia es que Carlo investigó profundamente sobre la Virgen de Guadalupe. En su exposición sobre milagros eucarísticos, incluyó a la Virgen mexicana y explicó que la veía como un signo eucarístico porque en su vientre estaba Jesús vivo. Esto muestra que Carlo no solo era devoto, sino que también tenía una visión teológica sorprendentemente madura para su edad. También hay que mencionar que Carlo predijo indirectamente el nacimiento de sus hermanos mellizos. Antes de morir, le dijo a su madre que tendría más hijos. Ella lo veía imposible porque ya tenía más de 40 años. 4 años después, nacieron Francesca y Michele. Antonia siempre cuenta que esa profecía de Carlo se cumplió como una señal de que él seguía acompañando a la familia desde el cielo. Y quizá uno de los secretos más impresionantes es que Carlo tenía una visión muy clara del futuro de la iglesia. Decía que el gran desafío es que los templos vuelvan a estar tan llenos como los estadios. Lo repetía una y otra vez. Y al ver la cantidad de gente que hoy peregrina a Asís para visitarlo, parece que esa visión comienza a cumplirse a través de él mismo. Carlo era un chico normal en apariencia. Jugaba videojuegos, veía películas, reía con sus amigos. Pero sus secretos nos revelan que por dentro tenía un corazón extraordinario. Cada frase, cada gesto escondido, cada decisión pequeña estaba guiada por un amor inmenso a Dios. Y esa es la razón por la que, aunque murió joven, su vida sigue iluminando a millones. Hay un secreto que toca directamente el corazón de su propia familia. Carlo fue, sin proponérselo, el gran maestro de fe de su madre. Antonia Sálzano reconoce que antes de tenerlo a él, prácticamente no iba a misa. De hecho, había comulgado solamente 3 veces en toda su vida: en su primera comunión, en su confirmación y en su boda. Ella misma lo dice con franqueza. Era una analfabeta de la fe. Pero fue Carlo, su propio hijo, quien la fue llevando de la mano hacia la iglesia. Lo hacía con preguntas, con su ejemplo, con esa insistencia de entrar en cada templo que encontraban. Gracias a él, Antonia terminó comprendiendo que Jesús estaba realmente presente en la Eucaristía. Y esa transformación es uno de los frutos más impresionantes de su vida. Otro secreto poco conocido es la manera en que Carlo examinaba su conciencia todas las noches. Antes de dormir, hacía una lista mental de cómo se había comportado durante el día, si había tratado con cariño a sus padres, si había sido justo con sus amigos, si había estudiado con disciplina. No era un ejercicio pesado, sino una conversación sencilla con Dios. Decía que la conversión no es cuestión de sumar cosas buenas, sino de restar egoísmo.
Lo explicaba así: es necesario que haya menos de mí para dejar más espacio a Dios. Una frase corta, pero que encierra una teología profunda. También sorprende descubrir que Carlo pedía recibir la unción de los enfermos cada año, incluso estando sano. Decía que su alma estaba herida y que necesitaba la gracia de ese sacramento para seguir creciendo en santidad. Esa práctica, extraña para un adolescente, revela hasta qué punto entendía el valor de los sacramentos. Para él no eran símbolos vacíos, eran encuentros reales con Dios. Otro secreto entrañable es la relación que Carlo tenía con los animales. Amaba a sus perros y gatos y hasta grababa cortometrajes caseros con ellos. Lo hacía con alegría, sin sospechar que años después esas grabaciones se convertirían en recuerdos valiosísimos para su familia. Pero lo interesante es que también veía en los animales un reflejo de la creación de Dios. Decía que todo en la naturaleza era un camino para llegar al Creador. Esa visión tan limpia lo conectaba con la espiritualidad franciscana, aunque nunca usara hábito. Y aquí hay un secreto muy especial. Carlo tenía un enorme respeto por las mujeres y hablaba de la dignidad del cuerpo con sus compañeros. Les decía que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no podía ser reducido a un simple objeto de placer. Le dolía ver cómo algunos de sus amigos se dejaban atrapar por la pornografía y los animaba a vivir la castidad como una forma de amor verdadero. Era un discurso difícil de escuchar para adolescentes, pero Carlo lo transmitía con tanta sinceridad y alegría que más de uno cambió su manera de pensar. Otro dato sorprendente: Carlo, siendo tan joven, ya hablaba de las almas del purgatorio con una seriedad que desconcertaba a los adultos. Después de la muerte de su abuelo materno, dijo que lo había visto y que necesitaba oraciones. Desde entonces, rezaba con fervor por las almas olvidadas, convencido de que ese era un acto de caridad inmenso. Para él, la oración no conocía fronteras. Alcanzaba a los vivos y a los difuntos. Y si hablamos de secretos que pocos conocen, hay que mencionar la confianza de Carlo en la confesión. Él explicaba que así como para volar en globo hay que soltar peso, también para elevarse al cielo hay que dejar atrás el lastre de los pecados. Esa forma tan simple de hablar de un sacramento tan profundo fue la clave para que varios de sus compañeros se animaran a confesarse. Todo esto muestra que Carlo no solo vivió una fe intensa, sino que la supo traducir en palabras y gestos que cualquiera podía entender. Tenía la capacidad de hacer sencillo lo más complicado, de poner al alcance de todos lo que parecía reservado a unos pocos. Ese es uno de sus mayores secretos. No complicaba la fe, la vivía con naturalidad, como un niño que confía en su padre. Uno de los secretos más sorprendentes de Carlo es que, aún antes de morir, dejó una especie de profecía sobre su propia misión. Les dijo a sus padres: «Cuando muera, quiero ir directo al cielo, pero sé que ayudaré a muchos desde allá». Y efectivamente, después de su partida, miles de personas comenzaron a acercarse a Dios inspirados por su testimonio. Es como si Carlo hubiera sabido que su vida, breve en años, sería enorme en frutos. Otro detalle poco conocido: Carlo ofreció conscientemente sus últimos días de sufrimiento por la Iglesia y por el Papa. Tenía apenas 15 años y en lugar de lamentarse repetía: «Ofrezco todo por el Papa y por la Iglesia, para no ir al purgatorio y entrar directo al cielo». Esa entrega total dejó a los médicos y sacerdotes conmovidos. Decían que nunca habían visto a un joven enfrentar la muerte con tanta serenidad y alegría. En su computadora personal, entre carpetas y archivos, se encontraron oraciones escritas de su puño y letra, como si fueran conversaciones privadas con Dios. Una de ellas decía: «Jesús, hazme transparente como el vidrio para que los demás no vean a Carlo, sino a ti». Esta frase resume todo el secreto de su espiritualidad.
desaparecer para que Cristo aparezca. Hay también un secreto que pocos saben sobre su tumba. Carlo pidió ser enterrado en Asís, porque allí había encontrado el ejemplo de San Francisco, la pobreza, la humildad y el amor a Dios por encima de todo. Pero lo más impactante fue que, cuando trasladaron su cuerpo en 2019, se encontraron con que estaba incorrupto en gran parte. La gente lo vio con sus propios ojos, su rostro juvenil, sus zapatillas, su ropa sencilla. Ese hecho atrajo miles de peregrinos y su tumba se convirtió en un lugar de oración constante. Otro detalle curioso: Carlo tenía la costumbre de anotar en una libreta los nombres de personas por las que se comprometía a rezar. Esa libreta, que todavía conserva su madre, es un testimonio del cariño con que se tomaba en serio cada petición. No se limitaba a decir, rezaré por ti. Lo escribía, lo llevaba consigo y lo presentaba ante Dios todos los días en la misa o en sus oraciones. Un secreto que emociona especialmente a quienes lo conocieron es la manera en que Carlo hablaba de la muerte. No la veía como un final, sino como un paso hacia la verdadera vida. Lo decía con tanta naturalidad que sus amigos quedaban desconcertados. Les explicaba que si uno vive en gracia, la muerte no da miedo, porque es simplemente encontrarse con el amor que siempre nos esperó. Finalmente, hay un detalle que conecta a Carlo con los tiempos que vivimos. En sus apuntes de colegio escribió que la verdadera revolución es mirarnos como Dios nos mira. En una sociedad obsesionada con la apariencia, la fama y el dinero, Carlo proponía algo radical: cambiar la mirada. No juzgar, no despreciar, sino ver al otro como una obra de arte creada por Dios. Ese mensaje, escrito por un adolescente, parece todavía más vigente en nuestra época. Todos estos secretos juntos nos muestran que Carlo no solo fue un joven bueno, sino un verdadero profeta de nuestro tiempo. Vivió adelantado a su edad, con una claridad espiritual que desarmaba a los adultos y con una fuerza interior que sigue inspirando a miles en todo el mundo. El clímax de esta historia llega con los últimos secretos de Carlo, aquellos que parecen pequeñas joyas escondidas y que, al revelarse, iluminan aún más la grandeza de su vida. Uno de los más impactantes es la relación que Carlo tuvo con la Virgen María. Aunque muchos sabían que rezaba el rosario todos los días, lo que casi nadie conocía es que lo hacía de rodillas, incluso en los días en que estaba enfermo y apenas podía sostenerse en pie. Su madre relata que, cuando le sugerían rezarlo en la cama para descansar, él respondía con una sonrisa: «La Virgen se merece un poco de sacrificio». Este detalle revela la profundidad de su amor filial hacia María. Otro secreto conmovedor tiene que ver con la Eucaristía. Carlo no solo hablaba de la misa como la autopista hacia el cielo, sino que organizó una exposición digital sobre los milagros eucarísticos en todo el mundo. Lo extraordinario es que, con apenas 14 años, dedicaba horas a investigar, diseñar páginas y resumir información, adelantándose al modo en que hoy la Iglesia evangeliza en Internet. Esa exposición sigue recorriendo parroquias y santuarios de todo el planeta. Es como si Carlo hubiera dejado un proyecto inconcluso que continúa vivo, multiplicándose en miles de lugares. En su vida cotidiana también escondía gestos que solo algunos descubrieron después. Carlo tenía una hucha, una pequeña alcancía, donde guardaba el dinero que sus padres le daban. Nunca lo usaba para sí mismo. Cada moneda era destinada a personas necesitadas, migrantes, mendigos o asociaciones de caridad. Incluso en cosas pequeñas, Carlo ponía a los demás en primer lugar. Quizá uno de los secretos más emocionantes es el que guarda relación con sus últimos momentos en el hospital. Cuando los médicos confirmaron que no había nada que hacer frente a la leucemia fulminante, Carlo pidió los sacramentos y dijo: «Muero feliz, porque no desperdicié ni un minuto en cosas que no agradaban a Dios». Estas palabras
se han convertido en una especie de testamento espiritual para millones de jóvenes y adultos en todo el mundo. Otro detalle escondido, descubierto después de su muerte, fue su cuaderno de programación. En él, además de apuntes técnicos, Carlo escribía frases como: "El algoritmo más perfecto es el amor". Para él, incluso el lenguaje frío de las máquinas se podía llenar de espiritualidad. Esta visión adelantada demuestra que no veía contradicción entre la fe y la tecnología. Al contrario, las unía en un mismo horizonte de sentido. Finalmente, un secreto íntimo que salió a la luz tiempo después. Carlo llevaba consigo una pequeña reliquia de San Francisco de Asís. La tenía guardada en su mochila del colegio, entre libros y cuadernos. Cuando sus padres la encontraron, comprendieron por qué él se sentía tan identificado con el santo de la pobreza y la alegría. Era como si Carlo hubiera elegido un compañero espiritual que lo guiara en su propio camino hacia Dios. Todos estos secretos, lejos de ser simples anécdotas, componen un mosaico impresionante. Nos muestran a un Carlo Acutis auténtico, coherente, que supo vivir la fe en lo ordinario, en lo digital y en lo eterno. Y es justamente este conjunto de detalles el que explica por qué hoy se le llama el ciberapóstol de la Eucaristía. Y así, después de recorrer cada uno de estos secretos filtrados, nos encontramos frente a una verdad sorprendente. Carlo Acutis no fue un joven cualquiera, fue un alma adelantada a su tiempo, alguien que entendió que la santidad no está reservada para unos pocos, sino que puede vivirse en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo digital, en la escuela, en la amistad, en el sufrimiento y hasta en los pequeños detalles que otros no notan. Lo impresionante es que Carlo no necesitó vivir 80 o 90 años para dejar huella. En apenas 15 años de vida, construyó un legado tan profundo que hoy inspira a millones de personas en el mundo. Cada secreto que hemos descubierto en este video es una semilla que puede germinar en quienes lo escuchan. La devoción al rosario, el amor a la Eucaristía, la sensibilidad hacia los pobres, el entusiasmo por la tecnología usada para evangelizar, la serenidad frente a la enfermedad y la alegría en la fe. Y es aquí donde entra el verdadero desafío para nosotros, porque la historia de Carlo no es solo para admirarla, sino para cuestionarnos. ¿Estamos usando nuestro tiempo en cosas que realmente agradan a Dios? ¿Estamos poniendo nuestra creatividad, nuestros talentos y hasta nuestras redes sociales al servicio del bien? ¿Estamos dispuestos a hacer pequeños sacrificios como Él para demostrarle a la Virgen y al Señor cuánto los amamos? La vida de Carlo Acutis nos recuerda que la santidad no es aburrida, ni imposible, ni lejana. Al contrario, es el camino más fascinante que podemos recorrer y lo tenemos al alcance de nuestras manos, aquí y ahora. Imagina por un momento lo que pasaría si cada uno de nosotros, inspirados por Carlo, decidiéramos no desperdiciar ni un minuto en cosas que no agradan a Dios. Imagina lo que pasaría si, como Él, hiciéramos de la Eucaristía nuestra autopista al cielo. El mundo entero podría transformarse. Hoy, el legado de Carlo sigue vivo, no solo en su tumba en Asís, sino en cada parroquia, en cada grupo de jóvenes, en cada persona que al escucharlo se anima a dar un paso más en su fe. Y ese es el verdadero milagro, que un chico normal, amante de los videojuegos y del Internet, se convirtiera en una chispa encendida que ilumina a toda la iglesia. Por eso, la invitación es clara. No dejes que estas historias se queden solo en tu corazón. Compártelas, cuéntalas a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos. Deja que más personas descubran estos secretos que transformaron a Carlo y que también pueden transformar sus vidas. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estos secretos de Carlo Acutis fue el que más te conmovió?
Escríbelo en los comentarios, porque quiero leerte y compartir contigo esta reflexión. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan la vida de este joven que está llamado a ser un santo del siglo XXI. Y no olvides, como Carlo decía, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. No lo olvides. Sé un original en el camino de Dios.